se empiece a desarmar, todo puedo sentir, se va a escuchar. Siempre, siempre va a avisar, solo lo tendré que admirar. Se va bajando la ilusión cuando parece todo va a acabar. Parece todo va a acabar. Parece todo va a callar. Si Cuando salió ese CD, aún no vayas a descansar. Sácame de dudas, todo sigue allí. No tocamos, pero me grabamos una banda. Estás cayendo y no te alcanzo. La balsa dura mordió tu cerebro y la hendidura se sigue abriendo entre sus labios. ¿Violín? Da Vinci. Cuando se empiece a desarmar, todo puedo sentirse va a La voz está escuchar. medio rara. Siempre, Pero está rara la siempre mezcla va a de voz. avisar, solo lo tendré que admirar. Buenas noches, estamos Irreverente Audio número 25 Wow. con invitado especial de la noche de hoy, el señor David Orantes, Gracias. Guadalajara, Chido, Guanatos. de Guanatos. Guanatos, Jalisco. De Santa Tere, el barrio de Santa Tere para el mundo. Bueno, enciclopedia, eventos. Para mañana no hay eventos. Eventos para mañana hay, que yo sepa, un evento al que voy a asistir en Continental. Hay una presentación, un concierto de guitarra swing, va a estar... Oh, vamos a ir, sí. Sí. Que es el guitarrista de Hot Club of Cowtown. Oh, Cowtown, sí. Los conozco. Pero tú buscas los pinches eventos que te interesan a Los ti que me nada más. interesan a mí, Ahí, principalmente, sí, chico, los eventos. demás a la... Va a haber luchas, ¿no sabes? Bueno. Seguramente. Bueno, gracias a David por venir, aceptar Gracias, venir. carnales. Si te enoja lo que haga este cabrón, no le hagas caso. No, ya me porto bien. Pero Pórtate mal. un poquito de historia, güey. Cuéntanos Pórtate mal y de llegarás dónde lejos. eres, de dónde me estabas contando muy buenas historias, de dónde eres, dónde naciste, cuánto tienes acá. Vamos a Vas. empezar por ahí más o menos. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Nací en los albores de los 70s y crecí en el barrio Santa Tere. Es un barrio muy cerca del centro, pero al mismo tiempo es como una cápsula detenida en el tiempo y somos muy... Los de Santa Tere pensamos que Santa Tere es el centro del universo y galaxias Como los del circunvecinas. Monterrey. Ándale, haz de cuenta. O sea, no hay nada más chido que Santa Tere. Ok. O sea, tú me dices, no, yo fui a París y dije, no, pues está más chido Santa Tere. Aquí no hay ni tortas ahogadas, ni birria. Está No, más chido eso es- Santa Me Tere. Oye, imagino yo acabo que de ir sí. hace un mes a Guadalajara. Qué buen clima, güey. ¿Cómo no? Qué Es- buen clima, güey. Es una Bueno, gran ciudad. Sí. Es una me gran gustó. ciudad. Pero yo no siempre fue así. En los 70s, volviendo en los 80s, era un páramo, hermano. No había música. Porque a mí me Wow. tocó la transición. ¿Qué? No, a dale, mí me dale. tocó la transición. Dije, no, pues va. A mí me tocó hacia albures. Está bien, güey. ¿Que me corte? No, le digo a él. Tú síguele. Tú me no me sigo. hagas caso. Ok, no te hago caso. No le hagas caso. No le hago caso. En los 70s me tocó la transición en donde fue la represión del rock. Que Y me de- estabas contando. Ajá, hace rato. y yo crecí, en Guadalajara había una sola estación de rock que se llamaba Sonido Internacional, que el locutor era Víctor Manuel Luján y tocaban Led Zeppelin, Creedence, algunas de los Rolling Stones, Todo en las inglés. más fresas, Todo en inglés. todo en inglés. Y había 2 horas en Radio Universidad de Guadalajara que las dirigían Carlos Ramírez Powell y el Che Bañuelos. La primera era de 12 a 2 y ellos ponían ondas más alternativas, ¿no? El programa del Che se llamaba Déjalo Sangrar y el de Carlos Ramírez Powell no me acuerdo. Y era todo. Y había 2 tiendas de discos. La Manzana Verde, que estaba por López Cotilla, y el Quinto Poder. Ahí me quedé en López Cotilla. Ándale, y el Quinto Poder. Y Dalí, ya. en el Dalí. Y había una banda, acababan de tronar las bandas de rock de los 70s, el 39.4, los Spiders, Toncho Pilatos, porque llegaron La Fachada de Piedra, llegaron muy cansados
a la época de los 80s con la represión del rock and roll. Entonces le metieron a otras ondas, se metieron a estudiar música, a la academia musical, a hacer otras historias. Y entonces a mí me tocó ese periodo. Y yo era muy... a mí siempre me interesó la fenomenología alrededor de la música. O sea, tú por qué tocas lo que tocas, tú por qué te gusta lo que pintas, tú por qué haces eso. Siempre me interesó mucho. Entonces, yo iba mucho a esas estaciones, ¿no? Y iba a conciertos de rock. Pero Guadalajara tiene una avenida que se llama la Calzada Independencia, que es como una gran cicatriz que divide a Guadalajara, ¿no? Guadalajara es un valle y el centro del valle es la Calzada México Independencia. es una laguna. Ándale, donde pasaba un río, así es. Entonces era de la calzada para allá y los que vivíamos o viven de la calzada para acá y los que vivían para allá, ¿no? Y entonces esa división también generaba una división en términos de estratos socio-rockeros, para decirlo como diría el gran maestro Brito de Venezuela, que hizo un libro que se llama Sociología del Rock. Entonces había rockeros en los barrios populares, que eran el Toncho, la Sole, Stop, donde había un gran guitarrista, me dicen. Luego estaban los grupos de las colonias, ¿no? Que estaba los Rocking Pills, que estaba Green Hat, que estaba Mask, empezaba a salir, que fue la primera banda en la que estuvo José Force. Entonces había una serie, estaba dividido. Entonces yo, por un interés personal, desde la secundaria iba a los dos mundos. Entonces, por un interés personal, me interesé por la música y por el rock en los dos mundos. Pero luego no había literatura de rock. Y a mí me interesaba saber por qué los afroamericanos tocaban el blues, ¿no? O por qué esto. Entonces yo empezaba a preguntar y empezaba a oír las letras de las canciones. Y todo esto es como una historia para acabar en lo mismo. Me empezó a interesar la literatura alrededor del rock. Entonces empecé a leer a Parménides García Saldaña, empecé a leer a los primeros poetas beatniks, porque en algunas bandas de rock los mencionaban. Empecé a leer a toda la contracultura hippie de los 70s y me compré un libro que se llamaba Biografía de un joven de la clase media, de un sociólogo que se llama Gabriel Cariaga, que probablemente sus teorías de sociólogo ya están muy rebasadas. Pero ese libro fue como así, ahora sí que blow my mind, como dicen aquí. ¿A qué edad tenías? 13 años. Oh, wow. No le entendí nada a la parte sociológica. Wow. No le entendí nada a todo el discurso sociológico. Pero toda la parte de la historia del chavo, donde decía, los jóvenes lo único que quieren es vivir en un entorno donde el rock sea aceptado, la música alternativa sea aceptada, las nuevas búsquedas espirituales sean aceptadas. Yo dije, yo de aquí mero soy. Cuéntame, ahorita me estabas contando una historia súper interesante, porque aquí la gente, hay muchos conciertos de rock, pero la gente como que dice, es un concierto más de rock. Pero tú me estabas contando que en los 80s en México ir a un concierto de rock era casi ser un criminal. Yo empecé a ir el primer concierto rock, por así decirlo, que vi fue en el patio de la secundaria, en primero de secundaria. Tocó Wow. una bandita que se llamaba, no sé cómo se llamaban, pero era una... ya me acuerdo, El Hongo Alucinógeno. La madre. O sea, ya sabrás cómo venía la trama, ¿no? Y tocaban, me acuerdo muy bien que tocaron Gloria, la de Van Morrison, ¿te acuerdas? Ajá, Sí. tocaron Gloria de Van Morrison, me acuerdo mucho. Y el vato cantaba horrible. Bueno, el concierto fue por el día de las elecciones del estudiante, no sé qué. Bueno, terminó eso. Yo le pregunté al vato que dónde tocaban y me dijo, no, pues vamos a tocar el domingo en una tardeada en un lugar que se llama el Casino del SUTEM, del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, ¿no? Fui, no habían tocado ni 3 canciones cuando entró la policía y nos llevaron a todos. Fue la Wow. primera vez que yo... ¿De la secundaria? Sí, Pero tú me cuentas que había una represión tal sí, así. te Cuéntanos llevaban... un poco. No Porque había aquí la conciertos. gente no entiende eso, o sea, no... Estamos hablando de la época de López Portillo. Ok. ¿No? De la época en que había pasado el Avándaro en el 71. Avándaro, sí. Y estamos hablando de una época donde el rock era satanizado. ¿Por qué? Porque era una música extranjerizante que corrompía nuestra juventud. Según ¿No? él. Según él. Según la sociedad, Sí. ¿no? La sociedad de ese tiempo. Que tiene razón, ¿verdad? Nuestros líderes morales. Ok. No, entonces llegaba la policía y te llevaban. Y yo me acuerdo que de chavito te pegaban. Y te subían en estas camionetas que En le la- decían... ¿cómo? en La la, perrera. Granaderas. como granaderas. La perrera, Y yo güey. me acuerdo que le decía al vato, oye, ¿por qué me llevas detenido? Por rockero, cabrón. Así. Así a la brava. Y la policía de Guadalajara te llevaban. Y llegaban al casino el casino El Arlequín, que estaba en Tlaquepaque, que quien sea de Guadalajara se va a acordar, donde tocaba la Sole.
tocaba Toncho Pilatos, tocaba el Tri, tocaba en el grupo Nevada, tocaba Stop, que tenía un gran guitarrista. Un gran guitarrista. Un gran me cuentan, el mejor me cuentan. guitarrista Sí. que me cuentan. Tocaban unas bandas, un chavo de secundaria muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Y entonces llegaban y llegaba la policía y se llevaba a todos A todos. detenidos. A todos, músicos, clientes, todos. Por supuesto, seguramente habría alguien que estaba en ese lugar haciendo algo indebido, seguramente. Pero Todos. todo. Luego hubo otros espacios que se democratizaron, por así decirlo, y empezó a haber una pequeñita apertura, pero era de la calzada para allá. ¿Qué en las año era más colonias. o menos? En el 83, 84. Wow, todavía no existían las grandes bandas de rock. No, en para español. nada. El primer, así, festival de rock que yo vi, por así decirlo. Mira, ¿cómo sería el alucine que nuestro mayor cotorreo en ese tiempo fue en el cine Greta Garbo, que ahora pasan películas pornográficas? Oh, wow. En el cine Greta Garbo del centro de Guadalajara hubo un ciclo de películas de rock y el lunes pasaron Gimme Shelter de los Rolling Stones. El martes pasaron The Song Remains the Same de Led Zeppelin. Led Zeppelin, El sí. miércoles la de Woodstock. El jueves la de The Band, de The Last Waltz. Ajá, The Last Waltz, de la película del concierto de The Band. El viernes la de cualquier otra tocada, ¿no? Esas eran nuestras tocadas. Wow. Ir a ver un cine y lo pasaban cada año. Ahí llegó la policía y nos llevaron. Wow. Con el delito de ver películas de rock. Entonces es cierto que sí existía esa represión en Claro, contra del rock. los chavos ahora no lo entienden. Ahora Sí. dicen, sí, voy a ir a un concierto de rock mañana. No, ni van. En mis tiempos, irte a un concierto de rock era jugarte la vida, hermano. No, los chavos de ahora escuchan Pitbull y todo eso. Y te regresabas caminando a las 3, 4 de la mañana si traías lana para darle a la policía, para que te soltaran allá al fondo de la barranca y te regresabas caminando a tu cantón y te ponían una madriza porque llegaste a estas pinches horas y madreado. Seguramente has de haber andado en una pelea, desgraciado. Y dices, pues no, me pegaron los policías, ¿no? Y bueno, me empecé a dejar el pelo largo. Empecé a comprar libros, empecé a leer libros de Parménides García Saldaña, que fue uno de los grandes escritores de rock, que a su vez Parménides García Saldaña me empujó a empezar a leer, porque yo leí en una revista que se llamaba Conecte, que Alejandro Lora decía que él había compuesto la letra de Oye Cantinero con un escritor que se llamaba Parménides García Saldaña. Eso fue como un foco, ¿no? En mi cabeza. Y entonces yo empecé a buscar libros de este vato, ¿no? Y encontré que tenía uno que se llamaba El Rey Criollo, que son puros cuentos de rock and roll de los años 50. Wow. Una novela rarísima que se llama Pasto Verde. Y en la novela se pone a hablar, tú sabrás por qué se llama Pasto Verde. Y entonces en la novela hay páginas completas donde nada más dice consecuencia, 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 consecuencia. No, es muy pacheco. Entonces Sí, muy pacheco, todo se fue entretejiendo. Pero un día yo me hice novio de una chava que conocí en un concierto de rock medio fresón. La alemana. No, la alemana fue después. No, la alemana tiene un punto importante porque Bueno, la sigue, alemana sigue. me ayudó a entender otras cosas de la música que yo ni conocía. Ok. Nina Hagen, pero también el Carmina Burana, ¿no? También me ayudó a entender el rock alemán. Oye, ¿qué cultura tenían en esos tiempos? Guadalajara era una ciudad No, culta. y ahorita también. Es Ahorita una ciudad también. culta. Sí. ¿No? Pero en círculos muy cerrados. Bueno, en la banda que tenemos de Gypsy Jazz, Ujú. en Monterrey no existe. En Guadalajara tienen 3 bandas de Gypsy Claro. Jazz. 3 bandas. Y algunos Pero en seguramente Monterrey los es puro conozco. naco, güey. Eso ¿Eh? entiéndelo. En Monterrey es puro pinche gente Pero, corriente. pero lo más raro que en la ciudad, Cabrón. en la ciudad de No, me México, cae bien. yo ya no le hago caso. A mí me cae bien. En la Ciudad de México hay Ese una es sola. el güey. único, Claro. güey. Pero en Guadalajara hay 3, güey. Sí. O sea, es una alucina que te quedas. Y aquí- Porque Guadalajara es una ciudad culta. Sí, me di cuenta que ahora sí. Como el DF. Bueno, y luego, Sí, el DF también. fíjate, yo jugaba básquetbol. Esto, para los que me conocen en el Facebook o mis amigos de Guadalajara saben, tuve una época de mi vida que quise ser jugador de básquetbol profesional. Neta, sí. Neta, Oh, neta, wow. yo practicaba todos los días el balón, ponías estaba de todo. tacos o qué pedo? No, pues nunca crecí. Esa fue la onda, que nunca crecí. Es Dije, no irrespetuoso. importa, voy a ser el point guard del grupo, de la Sí. y tiro desde lejos, soy bien chingón. Y iba a jugar con donde juegan los grandes del básquetbol en Guadalajara. Y un día traía yo una camiseta de Jimi Hendrix y entrenaba en el gimnasio municipal. Y traía mis chorcitos y mis primeros tenis de botita, así que me compré de piel, que se llamaban de la marca Pony. Y estaba Los entrenando Pony. ahí y entró un vato que después fue muy importante en mi vida por muchas razones, y su hermano también, que le dicen Arturo el Nazi Sánchez. El Nazi, Sánchez. El Nazi Sánchez. Wow. El Nazi Sánchez es uno de los grandes basquetbolistas de la historia de México y es Oh, wow. Guadalajara.
Pero el vato, no sé si se ganó el apodo por el nazi, por la personalidad que tiene, pero cuando un cabrón de 2 metros y de 6'8" te da una orden, la cumples. Sí. Además es un ídolo, ¿no? El vato Sí. del básquetbol. Entonces el vato se me acerca y me dice, así al chile como te lo voy a contar. Esa pinche camiseta que morro. ¿Quién es ese pinche negro que traes ahí en la camiseta? y yo, no, pues es Jimi Hendrix, cabrón. No, que Jimi Hendrix, Ni ni que que era- nada. No, tú eres mexicano, tienes que oír rock en español, cabrón. Bueno, ¿a quién? Y yo, pues estaría chido, ¿verdad? Pero pues yo, ¿a quién? Me dice, vas a ir, así me dijo, vas a ir a un lugar que se llama La Puerta. Y Wow. preguntas por un güey que se llama Sergio Ruiz y le dices que el nazi te mandó y que te deje entrar. Así, Y fuiste. pues, y fui. Y bueno, llego y era una librería muy fresona, ¿no? Así medio intelectual. Como muy acá, de- como anda el Conan vestido Así, más o como menos, así, sí, ¿no? así de Pero, tantito. pero así de guapo. Y Súper tenía elegante. libros medio izquierdosos y tenía libros como de la editorial Siglo XXI y del Fondo de Cultura Económica. Y pues a mí me llamó la atención porque me compré un libro que se llamaba Aires de Blues, me acuerdo muy bien, de Ricardo Garibay, que no me gustó para nada y del blues no había nada, nomás así se llamaba el libro. Y me compré uno de Julio Cortázar y luego me compré uno me compré una novela que es importantísima en la historia del rock mexicano que se llama De Perfil, que es de José Agustín, donde sale la gran y maravillosa Queta Johnson. Pero bueno, eso es otra historia. Y entonces llegué y ahí armaban tocadas en ese lugar, pero era como un foro pequeñito, chiquito. Era una librería Era y una que se librería convertía en... Atrás había un patio y ahí armaban tocadas. Wow. Pues yo fui tanto a ese lugar con la malévola intención de robarme libros porque no los podía comprar. Pero ya, Este, ya en esa época no había tanta represión. Sí, sí. Todavía. Pero ese lugar estaba como más tolerado porque estaba en una zona chida, en la Ok. colonia americana, Fresón. fresona. Y además el dueño, yo no lo sabía en ese entonces, hasta después lo supe, era Sergio Ruiz, que había sido un gran jugador de básquetbol de México, de la selección mexicana de básquetbol, y que además el vato tenía una gran cultura, todavía vive, y que fue cuñado de Rita Guerrero, la cantante de Guerrero, Santa sí. Sabina. Santa Sabina. ¿no? El nazi jugó para México. Sí, claro, Para el nazi jugó aquí en Estados Unidos, el nazi es todo un personaje Sí, de la ok. historia del básquetbol wow. mexicano. ¿Vive todavía? Sí, claro, el Ok. nazi es donde esté, el nazi es... Saludos al nazi. Saludos al nazi No, Sánchez. saludos al No, nazi. no, eso no, ni de broma. Eso ni de broma, pero saludos a Roberto Sánchez, su hermano, y a toda su familia. Bueno, y entonces, porque a él le gustaba el rock, al nazi, pero le gustaba el rock con un compromiso más... Que no fuera negro. No, que no fuera en inglés, más que nada, ¿no? Oh, wow. Y entonces fui, y entonces me dieron un cartel, hermano. Y me dieron un cartel yo ni sabía quién era esa bandita. Y decía, Festival de Rock, todo el mes de julio o agosto en La Puerta. Y venía por fechas, viernes, sábado y domingo. Y abrirá los conciertos Gerardo Enciso. Y el viernes y el sábado, las fechas no las recuerdo, pero el viernes, el sábado, tocará Rodrigo González y Gerardo Enciso. Yo no sabía nada de esa banda, ¿ok? De esa gente. Luego, el siguiente fin de semana, Botellita de Jerez. Oh, Botellita de Jerez. Y Gerardo Enciso abriendo el concierto. El tercer fin de semana, me acuerdo perfectamente el orden. Cecilia Toussaint y Arpía Wow. con Gerardo Enciso abriendo el concierto. Y el último fin de semana, una banda que se llamaba Las Insólitas Imágenes de Aurora y Gerardo Enciso abriendo el concierto. 86. 84, no, brother, antes, se murió en el 86, en el 85 En el Rodrigo. 85 Eso fue en el 83, 84. Porque todavía llegué a ver a Rodrigo después en el estadio de básquetbol de la UEG de Guadalajara. En otro festival que organizó Sergio Ruiz con Kenny y los Eléctricos, Botellita de Jerez, Rodrigo y una banda ahí de Guadalajara. Bueno, no, pues me aluciné. Yo fui a todos los conciertos. O sea, Wow. estamos hablando de 4 fines de semana durante... Pero en ese tiempo no tocabas nada, solo No fuiste a tocaba apoyar. solo fui a ver. Y me hice Wow. novio de la mesera. Oh, wow. El primer concierto lo pagué y después ya no pagué Ah, ni más. huevo. Porque además en ese tiempo, para un chavo de 13, 14 años, 15, cuando mucho tendría yo, 14, Que no no era más. fácil No, tener 50 la- pesos, carnal, era. Sí, o me sea, imagino. o me voy o veo el concierto y me voy a pata a mi cantón, ¿no? Entonces, fue alucinante. Para mí fue como, fue lo más cerca que estuve a esa edad. Y además ahora lo veo en retrospectiva y digo, yo viví un momento histórico, cabrón. Prácticamente. ¿no? Oye, oye, ¿Cómo entras siendo, o sea, ya parte de tu profesión,
para reportear? ¿Fuiste reportero de bandas o cómo, Ah, cómo es entras una a historia eso? larga, es una historia larga. Yo empecé a escribir porque mal en fanzines, ¿sabes? O sea, de estos que se hacían en mimeógrafo, que tú le sacabas fotocopias y los repartías. Hubo un movimiento que se generó en Guadalajara que se llamó el Bush. El Bush era Bandas Unidas del Sector Hidalgo, que era un movimiento de chavos que vivíamos en los barrios para, en lugar de pelearnos entre nosotros de las pandillas, tratar de unirnos y crear algo productivo. Lo organizaba un poeta y sociólogo que se llama El Tecla, Sergio Fong, tremendo personaje. Y yo los conocí a ellos porque ellos tenían un programa de radio, también en Radio Universidad, que se llamaba esta es la hora del Bush, Bandas Unidas del Sector Hidalgo, realidad y propuesta de los barrios, de los jóvenes de los barrios marginados de Guanatos. Y yo lo oía y me prendía, ponían ahí rolas de los Spiders, tenían la entrada del programa, era Back de los Spiders, y la salida era Avenida 54 de los Spiders. Y paralelamente, yo ya vivía en una colonia que se llamaba, ya había salido de Santa Tere, y vivía en una colonia que se llamaba El Vigía, en Zapopan, y ya empezaba a tocar con esa gran banda que se llamaba Stop. Stop, me dijiste. Que sí. tenía un gran guitarrista, Guitarrista. un gran, Muy, de los tremendo mejores. guitarrista, uno de los mejores que he visto en mi vida. Pero tocábamos puro cover chafaldrón, ¿no? Ah, como alguien que conozco. Bueno. Bueno. De 3 To- pesos. tocaban Eran covers de 3 No, pesos. pues, o sea, ¿El cover de quién en esa época? No, pues, Imagínate, no, está- No, en ya- inglés, ¿no? Era en Sí, inglés, pues, sí. además en inglés champurrado, o sea, yo siempre decía que las cantábamos en Guachinfor, pues Sí, quién pero, sabe qué. pero tocar, imagínate, covers de las bandas de esa época. Cuando me yo imagino que supe, estaba cabrón. cuando yo supe lo que cantaba Kansas en la de Dustin the Dustin the Wind, Wind. dije, no, qué fresa está la rola, ya no Sí, me ya gustaba no me más mi gusta. versión, me gustaba más cuando yo me la imaginaba. Nosotros hacíamos Carry On. Ajá. La tocamos, porque cuando tocábamos con imágenes, a veces tocábamos 30 minutos sin parar. Sí, mon. Entonces nos echábamos Carry On de principio a fin y luego cerrábamos con Carry On. Órale, O sea, qué teníamos chido. una onda media rara, ¿verdad? Qué chido. Bueno, sigue. Bueno, y entonces, pues empecé a tocar con esa banda Stop, que tocábamos abriendo los conciertos de la Sole. Entonces me empecé a meter en otro mundo que tenía que ver con la música y con otras cosas, ¿no? Y con el estudio más formal. Pero a mí siempre me interesó más la fenomenología de la música, lo que hay detrás, por qué las canciones, por qué la inspiración, por qué esto. Entonces un día yo me hice novio de una chava que se llamaba... ¿puedo decir el nombre? No, porque me va a madrear. Dilo. No, De ¿está, las- está en México? Está en Canadá. Ah, ok, De importa, entonces. Es la única novia que oficialmente me odia. Wow. Tal vez Aquí haya solo otras nos que me escuchan hasta odien. Centroamérica. Pues se llama Katy y es canadiense. Yo me hice su novio en una época en que yo quería hacer mimo, hacer pantomima, Oh, wow. ¿no? Entonces, sí. Aunque, Entonces, así, aunque usted- te ha pegado la onda artística. yo con ¿verdad? tal de no dejar de comer, hermano, he hecho he vendido pantalones en un mercado. Merolico. De merolico, sí, a mí lo que sea, Le ¿no? pongo uno, le pongo dos. Pues sí, no, yo he vendido periódicos, he sido con barredero en una escuela de música, porque no podía pagar para estudiar música. Me dijeron, pero si trabajas de barrendero después de que terminen las clases, te puedes quedar a tomar clases y ensayar y todo, y trabajé ahí en una Wow. escuela, o sea, de tocho. Y estuviste con muchos personajes del rock en español. Bueno, pero es que todos nos conocíamos. O sea, el Vampiro nos conocíamos, Richie Arriola nos conocíamos, el Tuki de los Saludos al padres vampiro nos conocíamos. que vamos a tocar con él. Miguel Ochoa de La Fachada de Piedra nos conocíamos, Enrique Sánchez Ruiz, el Larry, el cantante del 39.4, Carlitos Avilés, el bajista de Cuca, toda esa banda nos conocíamos, Armando Chong, el ingeniero de sonido de Cuca y tremendo músico, tremendo guitarrista y compositor de música formal, yo lo conocí en esas épocas, porque todos éramos una piña que nos conocíamos. Wow, qué ¿No? chido. Ujú. Pero ¿cómo empiezas el periodismo? Ahí voy para allá. Entonces yo me hice novio de esta chava, ¿no? De esta Que te canadiense, odia, que te que odia. ahora me odia. Ok. Y entonces yo ya leía mucho sobre música, sobre rock, sobre jazz alemán. Había un lugar que se llamaba el Instituto Goethe en Guadalajara donde tenían una fonoteca de músicos de música alemana. Y yo iba ahí y oía discos de la compañía ESM de jazz. Y oía música de muchos grupos alemanes. Y oía a grupos Nina Hagen. Oía un montón de cosas ahí en el Goethe. Te sentabas, había unos sillones como estos. Te daban el disco, te ponían un estéreo y te ponías unos audífonos y ahí Wow, te qué quedabas a chido, oír. güey. Y ya, te ibas a las 2 horas de oír el disco. Y así un chorro de cultura musical. Bueno, entonces yo me hice novio de esta chava, Katy.
Y un día hubo una fiesta de un ballet de danza contemporánea. Y después de la presentación hubo una fiesta. Y hubo vino blanco y todo. Y un vato, barboncito, gordito, me empezó a platicar y me dice, ¿tú a qué te dedicas? Le dije, no, pues yo aquí trabajo en el teatro aquí porque soy novio de una de las maestras de inglés. ¿Y tú qué haces? No, pues yo soy mimo y pues ahí le pego a la guitarra y medio hago esto y medio hago lo otro. Órale. Y empezamos a hablar de música y me dice, oye, tú sabes mucho de música. O sea, no lo quiero decir como presunción, pero eso fue lo que me dijo. Y tienes conocimiento Ajá. del movimiento. Y entonces me dice, ¿por qué no vienes y me traes un artículo a la semana de lo que tú quieras? Wow, qué chido. Pero él trabajaba para periódico, Y yo le dije, radio. un artículo, ¿qué es eso, cabrón? Yo no sabía nada, hermano, de periodismo ni nada. Yo te lo estoy contando como sucedió. O sea, yo en la estúpida inocencia. Ya Por tenías así- 16, 17 años. No, ya tenía ya 19 años. Y entonces me dice, yo trabajo de director de una publicación que se llama Paréntesis y necesitamos a alguien que escriba de rock y de música alternativa así como tú. No, órale. ¿Y de qué es el artículo que quieren? Pues de lo que tú quieras. Va. Me dieron un pase de prensa, hermano. Eso fue para un chavo de 18, 19 años, un wow. pase de prensa, ¿no? Otra onda, cabrón, Entonces ¿no? llegaste a ver a muchas bandas en Guadalajara. Y entonces ahí empezó la onda. Mi primer artículo fue de un grupo de jazz alemán que se llamaba Tome 2X, como las cervezas. Y luego escribí un artículo, una entrevista a un camarada, gran músico de rock que se llamaba Oscar Fuentes. Se llama Oscar, uno de los mejores letristas del rock de México. Muy amigo de Carlos Avilés, por cierto, y de Armando Chonk y de toda esa banda. Y que en alguna época fue cantante de Fungus. Y cuando yo tocaba con Stop, alternábamos con Fungus, que fue una de las grandes bandas del heavy metal de Guadalajara en los 80s. Oh, wow. Bueno, y yo lo entrevisté a él, luego escribí una crónica, luego escribí algo sobre los Lobos, y luego escribí algo sobre alguien más, y así empezó la onda. Al mes o 2 meses de estar escribiendo artículos que llevaba cada semana, yo no sé escribir con todos los dedos. ¿Pagados? Ahí voy para allá, ahí voy para allá. Así. Yo escribí así, pero mi primer artículo me tomaba 4 días escribirlo porque H, A, Sí. R, imagino. Z, rock, S, K, no, así escribía. Y luego ¿no? cuando todas las pinches... Claro, y cuando te equivocabas ya Se quedaban bailaba pegadas, Berta, se ¿no? pegaban Y todas empezar las otra vez. Como a los 2 meses, yo vivía en Zapopan. Y para un chavo de 19 años en ese tiempo, vivir en Zapopan, y las oficinas del periódico estaban en la colonia americana, eso es como irte de aquí a Corpus Christi parado de manos, cacho. No, o sea, era... En esos tiempos. En esos tiempos, ¿no? Ahorita Sí, pero en ese sí. tiempo había que tomar 3 camiones. Sí, ahorita es más accesible. No, ya era más accesible, pero en esa época era otra onda. Además, en Guadalajara los camiones pues pasaban hasta hay una canción del Personal que se llama El Último Camión, ¿no? Porque tiene que ver con esa problemática. Que yo estuve en el primer concierto del Personal en el Instituto Anglo-Mexicano cuando era novio de esta maestra de inglés, en este lugar donde sucedió ese venturoso encuentro con este poeta. Entonces, que se llama Ricardo Yáñez y que es un tremendo poeta y que entre paréntesis está en el primer gran libro de compilación de textos sobre rock que se hizo en México de literatura, que se llama Crines, Lecturas de Rock. Un día puedo traer el libro y platicamos sobre eso. Pero Sacamos bueno, Sí, sí, copia. estaría muy bien. sale, Estaría muy no, bien. luego Sacamos se me copia, vaya a perder algo. y Y lo luego, vendemos. no, bueno, el caso es que yo seguí llevando mis artículos sin ninguna pretensión más que de entregarlos y les gustaban y los publicaban. La secretaria de la sala de redacción me dice, oiga, joven Dorantes, ¿cuándo va a cobrar sus cheques? ¿Tú no sabías que...? No, yo pensaba que era non-profit organization, Oh, mi trabajo, wow. ¿verdad? Me le Eso es dije, amor al arte. ¿mis cheques de qué? Pues sus cheques de los artículos. ¿Cómo? ¿Pagan? por las tarugadas estas que hago, ¿pagan? Y me dice, claro. Y saca un sobre y me lo da. Y adentro venía un cheque por cada artículo. Wow. Maestro, yo dije, esto es lo mello. Sí. No, ¿para qué le ando batallando? Y así empezó todo. Wow. Sin saber nada de periodismo. Alguien va a decir ahorita seguramente, y sigue sin saber el güey ese. Sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Estaba leyendo hace rato entre un periodista y un reportero. Pues los dos son periodistas. Pero sí Los hay reporteros- sí existen, haz de cuenta, unos reporteros dicen, no, yo no soy periodista, y así viceversa. Es una cuestión nada más de cómo te ves a ti mismo. El reportero es el que sale todos los días a rastrear la noticia, Sí, a a corretearla, buscarla. a perseguirla, a perrearla, a patear la ciudad. El periodista puede ser un columnista que esté en su oficina y que se le ocurre un choro y lo escribe. Pero Ok. los dos son periodistas. Ok. ¿No? Esencialmente. Bueno, cuando yo empecé en el periodismo, así fue.
resultó muchos años después, que un año después, que el director del periódico Paréntesis, junto con otras personas, fundaron un periódico que fue un parteaguas en la historia del periodismo, del periodismo en general en México. Ese periódico se llamó Siglo XXI. Sí, sí, sí. Fue un periódico donde se empezó a escribir crónicas de rock en Guadalajara abiertamente con lenguaje. Si alguien decía en el concierto, a ver, cabrones, Sí. yo lo escribía y no había censura. Oh, wow. ¿No? O se transmitía la voz de la gente, o sea, abrió un gran periodismo que no se hacía, que fuera del chayote, que es el pasar dinero por debajo de la mesa. Y me invitaron a escribir ahí. Pero hubo una confusión, a mí me invitaron a la sección de cultura, pero le dieron mi puesto a otra persona por una confusión interna. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan que les conté que yo había jugado básquetbol, no? Y que Sí. tenía algunos amigos que después fueron famosos, grandes jugadores de básquetbol. Entonces, casi todos miembros de la selección mexicana de básquetbol, el único matraca fui yo. Y entonces, me dijeron, ¿sabes qué? Hubo una bronca, cabrón. Yo vivía en La Paz, Baja California Sur. Y me vine desde La Paz, dejé mi trabajo allá para integrarme a este periódico, Siglo XXI, y me dijeron, hubo una bronca. El trabajo que te ofrecimos, ya se lo ofrecimos a otra persona. Se lo dimos y ya está. Pero nos queda una plaza en deportes. ¿Le entras? Y yo les dije, pues yo de deportes nomás saber, Básquetbol. nomás de básquetbol. Y más o menos. Y más o menos por chaparro. Hasta donde la altura me dejaba ver. Y me dijeron, pues es lo único que hay. ¿Le entras? Pues con todo sea con tal de no dejar de comer. No había de otra. Wow. Pero y empecé en deportes. Y empecé con Salvador Camarena, que ahora trabaja con Carmen Aristegui. Empecé con Héctor Huerta, el que ahora trabaja en ESPN, también fue mi jefe. El de Bigotes Héctor fue mi Huerta. jefe. Claro, Todas las noches veo fútbol picante. bueno, él fue mi jefe. Trabajé con Rafa Ramos, Rafa Ramos, que sí. tiene su programa en las mañanas. Él fue mi jefe también. Él me invitó a hacer una columna de básquetbol. Pero en la primera coyuntura que hubo, me pasaron a cultura. Y ahí sí me di vuelo, porque escribía de rock, escribía de literatura y escribía de teatro. ¿Se acuerdan que había sido Pero mimo? todo local, todo Guadalajara. Todo nada local. más. Y luego empecé a ganar nombre y me mandaron a cubrir cosas fuera de Guadalajara. Y entrevisté a el último de la fila, el Tri, Pablo Milanés, a Mauri Pérez, rockeros de los tres. Tú me dirás, un montón de escritores, Paco Ignacio Taibo, Wow. Fernando del Paso, Bruno Arpaya, Pino Cacucci, un montón de gente, ¿no? Porque cubría la Feria del Libro de Guadalajara. Todo Elena para Poniatowska. siglo Oh, la Feria del Libro Ajá. de Guadalajara es... Todo para Ajá. siglo XXI. Y luego fundamos otro periódico que se llamaba Público y ahí tenía una columna de jazz cada semana. Y siempre fue lo que hice. Y siempre me especialicé un poco en ese tipo. Y después logré viajar. Me mandaron a cubrir ferias del libro fuera de México, en España, en Gijón. Luis Trotamundos has Sepúlveda, andado. sí. Y ahí fue, pero siempre, venturosamente, todos mis intereses, o sea, el teatro, la música y la literatura, terminaron sirviendo a un propósito que es el de ser periodista. Bueno, ahora que estamos hablando de, Y yo no estudié periodismo. de cultura... No, pero no se necesita estudiar para ser bueno. No, pero tienes labia. No, pero te formas. No, pero yo No, me formé. pero- Pero yo me formé en una época donde si no les gustaba lo que habías escrito o estaba mal escrito, los editores te decían, maestro, esto es una mierda Así. y tal. no lo tomes personal. Esto es una mierda de artículo y no lo vamos a sacar. Así está mal escrito por esto, por esto, por esto y por esto. Por eso cuando yo ahora hay gente a la que le caigo mal porque soy muy directo. No, pero se tomaban el tiempo ellos de leerlo, de Claro. leerlo, que, o sea, no... No, brother, a mí, uno de mis grandes editores, Antonio Benzor, uno de los hombres más cultos que he conocido en la vida, más abiertos a la cultura, era católico, yo soy ateo, pero él era católico, jamás tuvimos una diferencia ideológica por eso, un hombre súper refinado, culto, preparado, historiador, me regresaba a las páginas tachadas en rojo, lo vuelves a escribir. Oh, wow, qué bueno, Pero eso por es la buenísimo. estructura, o sea, mal escrito no tanto en la ortografía. Gramática. No, de todo. De todo. ¿Sabes qué? Hacer lleva H, cabrón. O sea, desde cosas así. A ese punto. Sí, porque a veces en la, Sí. carrera, Sí, pues, sí, pasa. ¿no? Y entonces eran las 4 o 5 de la tarde y decía, y no nos vamos hasta que lo termines bien. Wow. Y yo salía tronado a las 11 de la noche
después de haber reescrito el mismo artículo 3 o 4 veces. Wow. No, Era pero un eso es una entrenamiento, pero una eso es una formación. formación increíble. No, y decía, y tienes 300 palabras para contar toda la historia, cabrón. Wow. Y hazle como quieras, cabrón. Y de aquí no nos vamos porque el cierre es a las 11 de la noche, así que órale. Pegándole. Pero qué bueno tener esa formación porque la gente que hace música aquí en Houston o que hace cultura como que no le toma esa seriedad, para mi punto de vista no le toma esa seriedad en cualquier cosa que, ¿me entiendes? Ay, No, aquí todos somos... Suéltala. ya empezamos. No, porque todo es para mejorar. Y yo pienso que a Houston le falta mucha cultura, le falta mucha música, le faltan muchas bandas. Le falta público. Pero la gente también, faltan También. muchas cosas. Pero el producto es de muy baja calidad. Vamos a ser sinceros. Es de muy baja calidad. ¿Qué producto? El La musical, música, ok. sí, el musical. Entonces, también los músicos no se preocupan por estudiar, no se preocupan por, ok, ahora me voy a... Juan y yo nos hemos ido a estudiar y pagar dinero por estudiar solamente para tocar para nadie. ¿Sí me entiendes? Ujú. Y la gente como que no ve eso, ese sacrificio. Sí, tienes razón. Mira, Y luego, espérate, y luego les dices, está mal. Y haz de cuenta que les dijiste, va así, chin, ¿sí me entiendes? Ujú. En vez de que digan, ok, déjame ver en qué estoy mal. ¿Me Pero entiendes? es dependiendo, porque no No hay una necesariamente tienes cultura, que- no hay una cultura de decir, ok, está bien. es que mira, yo te lo voy a poner así. Explícame. Yo me hice periodista a fuerza de chingazos. Sí. O sea, y me decían, no, eso no se publica, está mal. O vas y haces el reportaje otra vez y lo traes bien. O te vuelves a hacer la entrevista. Que eso está súper. ¿no? O vuelves a escribir todo. O te traían en chinga, todos, mis jefes, Antonio Benzorros, Esther Juárez, Héctor Huerta, Rafael Ramos, Manuel Verduzco. Tuve por ahí un pendejo que también fue mi jefe que se llama Daniel Taborda, pero que vaya que chingue a su madre. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! Luego, pero yo a todos mis jefes les aprendí, porque de todos aprendes. Pero una vez, Don Abel era el viejito que corregía los textos. Era el viejito que cuando ya estaba la página para irse a impresión, le daba la última La leída. última. ¡Wow! Ese Don Abel era bravo para la cheve y para la plática. Con ese cabrón te podías amanecer hasta las 6 de la mañana platicando de literatura, de Qué bueno. arquitectura, ¿no? Qué bueno. Y Don Abel era un tipazo, yo lo quise mucho, lo quiero mucho. Se murió ya. Y una vez Don Abel me dijo, mire cabrón, Así. sí, dijo, mire, solamente los profesionales han cambiado la historia. Los aficionados no. ¿Tienes razón? Si usted va a ser periodista, métale. Dice, porque no le haga el cuento de que yo estoy aquí por hacerle a la farándula y porque mi pase de prensa me va a permitir Pero entrar a pero conciertos. qué buena enseñanza te dieron. Y qué bueno tú ser tan abierto y decir, ok, voy a aprender de lo que me está diciendo. Porque uno tiene que tener una humildad. Sí. Cuando uno va empezando en el negocio que sea, uno tiene que tener humildad. Sí. Y cuando uno va lejos en el camino, uno tiene que tener humildad. Y entonces yo veo en Houston, para hablar solamente de la música, y no voy a decir nombres porque ¿Está bien? a algunos los quiero. Sí, está bien. Algunos los quiero, a otros los quiero mandar a chiflar a su Ok. madre, pero a unos los quiero. Hay músicos que tienen el ego muy arriba de su talento. Y hay músicos que tienen un gran talento y no se la creen. Sí, Y hay músicos que tienen un gran talento, pero no lo pulen, cabrón. sí. O sea, escribir un buen artículo, decía, y esto me lo dijo después un escritor mexicano que se llama Federico Campbell. Escribir un buen artículo no te hace un buen periodista, cabrón. Escribir 100 buenos artículos, ya la empiezas a hacer bien. Qué bueno, sí. O sea, que la gente te lea y que la gente sea capaz de leerte. Obviamente hay técnicas y desarrollas trabajos y desarrollas estudiar, y estrategias, puedes ir vas a a estudiar estudiar, y sí. lees a los maestros, a Kapuscinski, a este otro, a Tom Wolfe o John Reed, o como los grandes maestros del periodismo, los grandes entrevistadores, cómo lo hicieron, qué le preguntaron, ¿no? O sea, cómo se acercan a la gente, qué es lo que quieren demostrar o cómo quieren acercarse, ¿no? Bueno, y ibas a decir algo de los músicos de Houston. Ah, eso, que los músicos de Houston, del género que me digas, Sí, lo que sea. del género que me digas, Sí. hay unos que tienen el talento muy por encima de sus capacidades. El ego. El ego, perdón, no. Hay unos que tienen el ego muy por encima de sus capacidades. O sea, los vatos se aproximan a ti
con una actitud como si fueran, no sé, hermano, Robert Plant de Led Zeppelin, sí. Patitucci, cabrón. No, chinga. mucho gusto. No, te sientes, porque además hay una como actitud, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo soy aquella, ¿no? Yo soy aquel. Y hay otros, y hay otros. No, ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Ahorita te cuento esa historia. Y hay otros que tienen el ego muy bajito y tienen un gran talento y no se la creen. Entonces no dan todo el potencial. No, es que yo no soy tan bueno, cabrón. Yo aquí voy a seguirle. Sí, conozco a Yo varios aquí voy así. a seguirle con mi bandita de covers. Sí. O aquí voy a seguirle haciendo mis cancioncitas. Y hay otros que no tienen no tienen la disciplina, cabrón. Sí. Y hay Tienen talento, pero nada de exactamente, no disciplina. tienen la disciplina. Tú dices, no, maestro, si yo tocara la mitad de lo que tú tocas, si yo hubiera tocado la mitad de lo que tú tocas, yo estaría tocando con los Mavericks. Buscarle. ¿No? También Entonces hay con una los combinación. Cowboys. Y luego hay otra cosa, cabrón, que a mí me llama mucho la atención. Uno de los grandes problemas que yo veo en los músicos de Houston, en general, del género que tú me digas, es que no escuchen otras cosas que no son las que ellos quieren tocar. Eso sí. La Tienes que ser muy mayoría. abierto. Se cierran. O sea, por ejemplo, hoy hemos hablado nosotros 4 de jazz, ¿no? Pero el músico tiene que oír lo que sea, tiene Sí. que oír... Nosotros tres, Conan no. Sí, Conan no. No, yo no he hablado de Él es eso. un hombre culto. Es No un le digas, pintor. güey. Escucha, Es un pintor. No le digas, güey, porque ahorita no te lo vas a es de- acabar. no es de- Esa es la onda. No es de pues. mis géneros O sea, favoritos. es la onda, pues. O sea, Pero sí lo yo- he escuchado. sí. Pero si vas a opinar algo, si yo opino de algo es porque no que tenga el conocimiento de tocarlo, pero si ya lo escuché, puedo tener una Referencia. referencia de, bueno, no me gusta por esto, Bueno, o qué sé yo. ahora adelantándonos un poquito, ¿cómo llegaste a Houston y qué has hecho en Houston? ¿Has corriendo de la migra. No, no es cierto, no es cierto. has trabajado para el Chronicle, que es... Yo llegué como todos. Ok. Yo vine por una circunstancia familiar y personal donde mi ex esposa le ofrecieron estudiar aquí y trabajar y nos quedamos. Pero a qué edad, ya. No, ya estaba ruco. En México yo ya tenía 13 años de historia como periodista. Había ganado el premio emisario de periodismo, que es el premio más importante que se entrega en mi estado, en Jalisco, por una nota informativa. Había ganado el premio de crónica, tenía coberturas internacionales y vine aquí a los Estados Unidos y me tuve que tragar mi orgullo. A picar piedra. Hermano, y me metí a la Texas Southern University a estudiar. No hablaba tan bien inglés como Sí, aquí yo está- pensaba. Que aquí está cerca. Y claro, y fue la única que donde pasé el examen de inglés y me aceptaron. y yo trabajé, o sea, la gente se la cura porque dice, o sea, incluso en México mucha gente no lo sabe. Cuando yo ya tenía la carrera de periodista ya, para mí yo me pude haber quedado en mi zona de confort y decir, estoy bien chido aquí, cabrón. Me voy a seguir. ¿Vivías bien? Vivía bien, yo ganaba Sí, tenía un buen ganabas sueldo, bien, nombre, ya tenía era un nombre, o reconocido sea, y yo tener- llegaba a un bar pásale, güey, es David Orantes, güey. O sea, ¿cómo Güey, está? acá, güey. Sí, Acá yo, como el Conan oye, güey, ahorita. ¿qué onda? Me gustó tu artículo sobre los Caifanes, o me gustó tu artículo sobre The Scatolites, o me gustó tu entrevista con el último de la fila. Chido, carnal, ¿no? Yo andaba en mi motocicleta. ¿Puedes en contar Guadalajara. lo de la anécdota de hace rato de la pelea o no? No. Ok, está bien. No, no puedo Síguele. contar. Ok, No dale. puedo contar. Dale, O sea, síguele, síguele, no lo hay que pedo. pasa en el lado B se queda en el lado B. Ok. O sea, y yo Dale. cotorreaba con mis camaradas, eran Jorge Mondragón, el manager de Molotov, la banda de Cuca, Galo, todos Incluso ellos. Mondragón fue el original manager de Caifanes. ¿no? Marusa fue siempre la manager de Caifanes. Marusa Reyes siempre ha sido la manager de ellos. Pero bueno, todas ¿Sería de las insólitas? No. No. Según tengo entendido, Mondragón era originalmente el Por un pequeño por un tiempo. pequeño tiempo y luego llegó Marusa y ya nada. podría ser, pero como yo no soy del DF, no lo sé. Entonces, pero yo conocía toda esa banda. Fui al primer concierto de Cuca, que tocaron Cuca, Oscar Fuentes y Azul Violeta en un salón de fiestas Wow. que estaba a la vuelta del Hotel Fiesta Americana por López Mateos. Pero cuando Azul Violeta ya Cuca ya tenía un rato antes, Sí, ¿no? pero antes de que se tuvieron primero una época, se desintegraron y luego regresaron. Oh, cuando regresan. Cuando el Roxy surgió en Guadalajara, que fue una gran catedral del rock, donde se presentó los Paralamas do Suceso, Tuxedo Moon, Manu Chao, Negu Gorriak. Antes de la avanzada regia que tanto... Claro, mucho. No, el primer concierto de Control Machete en Guadalajara fue con Ilia Curiaquien de Valderramas Oh, wow. y al Toy, el vato del... Toy Selecta. Toy Selecta se le olvidó Amigo la este pista. cabrón. Al Toy Selecta se le olvidó la pista de sonido
y no actuaron, cara. Una vez estaba haciendo fila con nosotros para ver a Los Odio. No, vimos a Los Odio. En que era South by Southwest. Simón. Bro. Y estaba ahí en la fila. Yo soy el Toy Selecta. Nos vale madre, güey, hazte la chingada. Qué chido, qué chido, qué chido. Sí, Me vale güey, madre. ya lo habíamos visto en Flamingos. A mí me vale madre. Había 4 personas viendo a ese cabrón. Güey, pinche vato que para mí como... No sigo... No sabes su trayectoria. Sí, porque para mí moverle ahí al disco lo que a hacer mezclas no se me hace... Yo nunca lo vi con una guitarra o algo. Tiene para su prestarle talento, atención. pero es cierto que no es ser músico. Sí, está... O sea, bueno, tú no afinas es la que mira, tornamesa, pues. creo Bueno, que aquí parte de- ponen discos y ya dicen que son parte del músicos. éxito, parte del éxito... Yo conocemos mucha gente que pone un disco y quita un disco y ya es músico. No, para nada. Bueno. Bueno, déjate de... Y no vamos a decir nombres. Entonces, en esa época yo llegué aquí a Guadalajara, dejé todo... Llegué aquí a Justotitlán y dejé todo en todo lo que yo... Justotitlán. Está chida esa. Así le digo yo, Está chido, Justotitlán. hay que hacer como una una ciudad calcadora. adentro de otra Sí, ciudad. sí, a huevo. Pero ya la tengo marca registrada. Oh, Aguado, Oye, aguado. saca las fichas, oye, saca las Te voy a stickers. Ya. poner beep en el video. Sí. Sí. Ok, está bien. Bueno, entonces yo llegué aquí a Justotitlán, marca registrada por David Orantes. Y dejé todo allá. O sea, toda la zona de confort, toda la zona del departamento chido, de comer todos los fines de semana en un restaurante. Brother, yo aquí trabajé de repartidor de pizzas. Tocaba en un trío, Oh, wow. boleros, así, de fiestas. Bolero está chido, ¿eh? Sí, esa onda está chida, esa onda sí me gusta. Repartía pizzas, fui valet parking. A veces, A todo, 1000 usos. canal, a mí no me da pena. Cuando la gente dice, no, que la vida de los inmigrantes, yo sé lo que es ese cotorreo. Sí. Y cuando por fin pude trabajar en el Chronicle, porque me mandé mi currículum y no me contrataban, yo siempre le voy a vivir agradecido a una mujer que se llama Aurora Lozada, que sin conocerme de nada, yo le mandé mi currículum de todas las historias que yo había escrito de música y me dijo, ¿puedes trabajar en enero? Yo se lo mandé en diciembre. O sea, ¿quién te contrata así? Wow. ¿Y Y cuánto duraste ahí en Chronicle? Desde el 2008 hasta el año pasado que nos dieron layoff a varios. Y y yo estoy muy orgulloso de lo que hice en el Chronicle, porque no quiero decir abrir No, pues puertas, hace rato pero... estábamos platicando de que cuando yo tocaba en imágenes, tú hiciste un artículo ahí. ¿tú tocas con esos güeyes? ¿Qué? No, Oye, no, pero a alguien del Chronicle, entonces eras tú el que nos Sí. hacía, ok. seguramente, porque yo escribí de imágenes, escribí de Nico, escribí de imágenes ocultas, de muchos DJs. Estamos hablando de... ¿De Nico es recién o ya hace tiempo? Porque dices que terminaste... De Nico cuando empezaba a tocar en Bohemios. Sí, hace tiempo, sí. 2 años. No, no, hace mucho, ¿no? Sí. No, Nico más. Díaz, sí, no. No, Nico nos tocaba- contó Nico que él dejó también como 2-3 años sin tocar, acuérdate que ya no iba a Ok. tocar. Ese chavo es talentoso. Sí. Sí. Y Y es de entonces- Monterrey, güey, pues ¿qué y quieres, güey? Le da a los tigres. güey. Bueno, y Porque le da a los tigres. cae bien. Dale, y ahí dale. en No el es rayado. Chronicle le entrevisté a Julieta Venegas, a Oh, wow. Jaguares, Molotov, Cuca, cuando vinieron aquí a vinieron. Guadalajara. Cuando estuvo José Forza aquí, ¿lo entrevistaste o no? Vino a las Tecas, güey. Sí, no, yo todavía no trabajaba en el Chronicle en ese tiempo. Ok. Pues al mismo Vampiro le hice una nota en un blog que yo tenía, le hice una nota contando su historia, a Lila Downs, porque además a Lila Downs la conozco hace muchos años, pues a mucha gente que escribí. Yo siempre me preocupé porque en el Chronicle hubiera como un balance entre todo. de todo. Ok, está bien. Porque yo creo que los medios de comunicación, es mi opinión, tienen que ser inclusivos. Cualquier persona tiene que sentirse reflejada de que sus intereses están en ese medio de comunicación. Sí. Desafortunadamente, muchos medios yo trabajo en el mundo hispánico ahora, pero hay otros medios de comunicación que son muy cerrados a abrir las puertas a otras cosas. O sea, ¿tú dónde ves cultura en nuestros medios de comunicación? No hay, no De hay. ¿Quién hecho, habla? No ni hay. uno. O sea, ¿O quién habla Es de más, los- te serían voy a dar un pocos. ejemplo muy triste. Hace como, ¿cuánto tocamos en una escuela, Juan? ¿Hace como 3-4 meses? Fue como 2 meses, sí, como por ahí. en Bueno, mayo. tocábamos en una escuela de hispanos y de gringos, de niños de hasta 5º grado. Estábamos tocando chingón, jazz, gypsy jazz. Pasaban los niños hispanos güey, y nos miraban como personas raras. Güey. Pasaba un niño asiático y un americano anglosajón y se quedaban mirando y se movían, güey. Se movían. Ujú. Y los niños hispanos, güey, pasaban y seguían. ¿Sabes por qué es eso? A ver. Porque en nuestros países no se nos ha enseñado que la cultura es algo muy amplio, muy abierto, Sí. y en donde caben lo mismo los Tigres del Norte que Strun Sanfará Sí. o que Mahavishnu Olio Brauer. Mahavishnu Orchestra. Entonces, no se nos expone desde niños
a las diversas manifestaciones de la cultura. Sí, es verdad. Por prejuicio. Y es triste, es Y es triste, muy triste. es muy triste, Porque güey. estamos formando nuevos mexicanos en este territorio y muchas personas no se esfuerzan por exponer a sus hijos a nuevas formas de cultura Sí, y de conocimiento. eso es verdad. Maestros, vivimos en una ciudad que tiene museos gratis, que tiene eventos culturales gratis, que tiene parques gratis. Y los llevamos a ver a Voz de Mando o los llevamos a ver a... ¿Qué es eso, güey? Festival 5 de Oye, mayo. güey. No, ¿Qué- o qué sea, es- no, qué- no quiero personalizar porque Oye, tampoco ¿qué quiero es, entrar en ese qué- cotorreo. qué es ¿no? voz de mando, güey? Es un grupo. Oh, bueno. No, en serio, no Ese sé. güey ya se va así a medio No, programa. Por cierto, Es que aquí somos ¿puedo iguales. decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí. Este es el único lugar donde yo he visto que bañan a las carretillas. A huevo. Si en el baño de esta casa bañan a las carretillas. Bueno, entonces, en el Crónico estuviste tiempo, ahora Ujú. estás en Mundo... Hispánico. Soy reportero de información general, que ya yo en México tuve una época en donde fui periodista de crimen y de Oh, investigaciones wow. especiales Wow. en público, en el periódico público. Entonces no es un terreno que desconozca y que además me gusta mucho porque es otra manera de narrar historias, ¿no? A mí lo que me gusta No- es contar las no- historias de la No, gente. oye, ¿y no te han dicho que una estación, un programa de radio no te han ofrecido? Pues es que... Porque tienes por ahí también, veo algo sí, por ahí. Pues yo trabajé en Porque radio. tienes el conocimiento de bandas Ujú. y Houston necesita una estación de radio que toque rock. De todo tipo. Houston necesita una estación de radio en español que sea inclusiva, incluyente y Sí. abierta. Sí. O sea, donde la música de Santullo, esta banda uruguaya, tenga un espacio de ser escuchado, lo mismo que las bandas locales. ¿Sí? O donde nuestros grupos de teatro vayan a hablar ahí. ¿Y no te han ofrecido? No, ni quien le interese. O No, sea, no, porque pues... No, yo trabajé en Radio Universidad de Guadalajara como narrador de básquetbol. Narraba los partidos del equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Saludos a mi compadre el Diablo Castellanos. Saludos a mis hermanos, al Nacho Pinto, a toda la banda de Edgar, Félix. Se les quiere. Bueno, siempre les pregunto, ha estado Cristina Six, profesora, ha estado mucha gente aquí, siempre les pregunto, ¿qué le falta a Houston o cómo puede ayudar a la gente para crecer culturalmente y para que la gente empiece a ir a ver a Bayou City Swing y de repente algo muy diferente a X? Son varios componentes. A ver. Uno es que los medios de comunicación se interesen en exponer esas cosas para que la gente genere interés. Ok. O sea, yo me interesé en Parménides García Saldaña porque un periodista le preguntó a Alex Lora cómo había compuesto la de Oye Cantinero. Entonces yo me interesé en la literatura de un escritor mexicano porque un periodista se lo preguntó y lo fue llevando. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande en ser incluyentes y voces informativas para que genere interés en la gente. Sí. Sí. Pero desgraciadamente, ahorita o desde algún tiempo para acá, bueno, yo creo que todo el maldito tiempo es buscan un interés. No les interesa que la gente aprenda, ni una madre. Al contrario, tener los medios tontos, idiotas, la mayoría de los medios de comunicación están clavados en eso, en agarrar público y lo que ponen Es lo mismo de siempre, Es- reggaetón. cosas, no nada más, ni siquiera musicalmente. Las noticias, es morbo, son un montón de cosas, nada interesantes. Sí, no hay nada interesante. Y en Houston. todos estamos... ¿cómo explicarlo? Ya Pues sea explícalo. televisión, ya sea escrita, prensa escrita, ya sea el morbo, la gente Ujú. quiere ver eso, pero la gente quiere ver eso porque eso es lo que le han enseñado desde años. Pero también tenemos que darles otras cosas. Pero no lo van a dar, porque no vende. Si no vende, por ejemplo, la música por eso cayó en este bache. Probablemente habrá algunas muy buenas bandas que no van a hacer la luz porque ni siquiera ya las famosas. O sea, el rock no hay promoción, no hay publicidad. Algunos que otro medio, pero no es el masivo, no son las televisiones. Pero también ya está cambiando mucho. O sea, olvídate de las televisiones. O sea, ya el león salvaje que es el internet ya permite cualquier cosa. Eso Estamos haciendo un Sí, programa de pero- televisión a nuestra manera, en este momento, como tú lo quieres hacer, diciendo las chingaderas que Bueno, queremos escuchas, decir. Sí, escuchas eso sí. otros podcasts tú. Puedes recomendar un podcast. Yo escucho puro podcast en inglés. Yo, Entonces, sí, los he recomendado. yo no. Ok. Yo Este, sí, Dixo. Tienes que Te escuchar. digo, ¿sabes Dixo. por qué? Te Dixo. digo por qué. Porque cuando llego a mi casa yo me pongo a leer. Yo soy de los que todavía lee. Ok. O sea, de esa tradición en desuso que se llama leer.
Yo todavía Con tengo con libros. este avance tecnológico, ¿crees que en un momento dado va a desaparecer la prensa escrita? Sí. Ya no es lo mismo de hace 10 años, No. por ejemplo. La prensa escrita Al ya, menos en ya ciudades desapareció. grandes. La prensa escrita va a subsistir. ¿Cuál era el impacto que tenía antes del internet un periódico? a ahora? Mucho. Pero es que antes vivimos en un tiempo. Los tiempos están cambiando, Vivimos claro. en el tiempo de la vorágine vertiginosa. Es un remolino constante. Sí. ¿No? O sea, lo que pasó en la mañana para las 4 de la tarde ya tiene otra dimensión y Sí, ya todo- para las 8 de la noche ya tiene otra dimensión. la gente se enteró Y ya la gente no y en probablemente una hora. lo que pasó en la mañana ya no es relevante. Sí. Antes no. Antes el conocimiento era pausado. Aprender algo implicaba un desplazamiento de tiempo y distancia. Haz de cuenta. Hoy es domingo y me voy a levantar para ir a comprar el periódico. Entonces te levantabas, te tomabas tu taza O sea, de era café. toda toda una rutina. Había una un rutina. pero había un proceso mental y físico. Sí. O sea, me voy a levantar de mi cama, me bañaré o no, me pongo los pants, las chanclas, una camiseta, camino 2 cuadras, 3 cuadras, 1 cuadra a la distancia que hubiera sido, compro el periódico Y la barbacoa. y la barbacoa, huevo. o 2 periódicos, la revista Proceso, viceversa, La aldea de el los Ajo vaqueros. Blanco o el libro Espérate. vaquero. El libro vaquero. el Proceso. sensacional de Estamos trailers. hablando que no toda la gente. Mejor Bueno, te agarran estoy el hablando TV de novelas. ejemplos, o el TV novelas. Y te regresabas a tu casa cargando con el bonche de comida, la barbacoa, el pozole, los tacos, y lo partías con la familia, ¿no? Entonces te sentabas y había un proceso de conocimiento que tenía que ver con doble vínculo. El vínculo motriz y el vínculo del espacio para hacerlo. O sea, tomabas una distancia. Había un proceso que era la revista. No, era un proceso. Aparte del proceso. Eran dos, qué chistoso, procesos, dale eran un dos chingazo procesos este físicos, vato. ¿no? Es el Era el cómico. proceso del tiempo y el proceso del espacio. Entonces, ahora no. ¿Qué está pasando en Timbuktu? Estoy tirado en mi cama, Te extiendo la levantas. Ah, pues mataron a 20. Y ya. Un minuto después mataron a 30. O qué está pasando en Madrid. ¿Qué concierto va a haber en Madrid Sí, mañana? a huevo. Está chido. Sí. Ya no hay ese desplazamiento. El conocimiento ya no es físico. Pero ¿no crees también que esa guerra de noticias son pinches noticias morbosas? La mayoría, a pesar de que tengas de todo, pues la gente probablemente ya está interesada en eso. Hace rato vi en un blog Ya vamos a empezar. Te dije. que el regalo de Thalía, no me interesó ver la noticia, que el regalo de Thalía, a mí... Bueno, lo leíste, güey, Pero porque yo sabes ni lo que- leí. Pues, pero ¿cómo sabes Pero del no, regalo de porque- Thalía, Porque güey? busqué para ver cómo No estaba. mames, no mames. No, ¿sabes de qué O se sea, trata? sí lo veo, güey. Sí sé lo que está hablando. Bueno, Sí sé, ok. pero me voy a hacer, güey. ¿De qué se Está trata bien. esto? No, que el regalo de Thalía... No, obvio, no lo abrí. Ajá. Ah, Seguramente. Yo ni lo vi. no, güey. no, Pero a ver, lo busqué. yo te la voy a poner así. No, parecía el ¿verdad? No. Yo te la voy a poner de otro modo. Dale. Yo creo en los medios de comunicación inclusivos e incluyentes. El regalo de Thalía, habrá 4 señoras a las que les va a interesar. No, a ver. No, 1000. pongamos de 10. 4. De 10. De 10 8. personas, 4 o 6. Pero también yo creo que los medios de comunicación tienen que darle a esos 2 lectores que sobraron, quiénes son sus escritores en su ciudad o quiénes son sus músicos. Sí. Yo puede ser. por lo menos, así es como yo, a mí mismo, yo voy a hablar de mí, me veo como periodista. O sea, es importante que todas las voces estén reflejadas, ¿sabes? Porque yo creo que nuestras sociedades... Que es muy bueno. El problema es que no pongan el regalo de Thalía. El problema es que no ponen algo más. ¿Sí me entiendes? Ajá. Que no te dan... Yo no quiero personalizar, porque capaz que un día me corren de aquí de donde trabajo y tengo que poder trabajo en otro lugar. Sí. Entonces no quiero, o tal vez renuncio, o tal vez hago otra cosa, ¿no? ¿Has aparecido a cámara en alguno de tus... aparte de Crónico, no sé si has estado para televisión, ¿has trabajado para televisión? reportaje No, para la primera televisión? vez que he trabajado para medios de comunicación en donde me tengo esta horrorosa cara que tengo de tortuga mal aplastada es Mundo Hispánico. Ajá. No, Te a mí- vi, sí vi que estás... Vi el reportaje que le hiciste al fiscal. Sí, ándale. Yo no soy... ¿qué te digo? No soy muy amigo de verme en las cámaras. Como me considero feo, chaparro y panzón, digo, ¿para qué molestamos a la posteridad con esta imagen? Ah, No, pero o sería sea, lo de menos, o sea, acá sería el caso en otros también.
Sería lo de No, menos. pero tu autoestima no tiene pex. No tiene nada, Velo. pinche. ¿Te acuerdas lo que te decía de los artistas con el ego acá? No, mira, las pinches locas, güey. Y esas Luego madres, pongo el por saco, cierto, güey. ¿quién las pintó? Fue un pinche loco por ahí. Esa está chida, esa está muy Acá chida. el regalo del camarada. Ese está muy chido, el de Django Reinhardt, que por cierto no tenía un dedo. No, sí tenía los dedos, pero, no lo les movía, funcionaban. no No les funcionaba, funcionaban. ¿no? Sí. Cierto. Y Oye, Stefan Grappelli- eres de las pocas personas hispanas que me dicen Django Reinhardt y que sabe quién es Django Reinhardt. Oye, Sí. el cuarteto de jazz de Francia. De Francia. Con Stefan Grappelli. Grappelli. Uno de los discos más bonitos que yo tengo es con Steve Hallow y Stefan Grappelli. Ese disco lo puedo oír y oír y oír y oír. Es una maravilla. ¿no? Sí. Y además a mí la musicalidad que tenía Stefan Grappelli, la finura que tenía para tocar, me da mucha paz. Sí. O sea, Es una música para eso. mi disco favorito mi artista favorito es Tom Waits. ¿Sabes quién es Tom Waits, no? Ese es mi artista favorito por encima Yo de por todos. nombres de repente me pierdo y probablemente a lo mejor ni siquiera he escuchado. Bueno, mi artista favorito es Tom Waits, pero mi disco favorito se llama El Cone Concert de Keith Jarrett. Son hora y media de pura improvisación en piano. Wow. O sea, eso es... Y después, lo que sea. Y entre ese lo que sea, escucho Grappelli y me gusta muchísimo. Y el Hot Club Cup de Francia, me encanta. Te voy a hacer alguna pregunta. Todas esas entrevistas de gente importante que has hecho, ¿te ha tomado alguna por sorpresa que reaccionen de una mala manera? Que te manden por un tubo, que se enojen, güey. que se Sí, molesten. muchas veces, cabrón, muchas veces. Déjate, hago una pregunta. Una vez, ya me acordé, cuando trabajaba en público, ¿te acuerdas que te dije que tenía una motocicleta, no? Entonces yo era muy arrogante porque pensaba que yo iba a llegar siempre a todos los lugares a tiempo porque tenía una motocicleta. ¿No? O sea, yo me iba por las calles así y pues ya sabes, ¿no? Lo que hacemos los motociclistas, ¿no? Que todos Sí, en nos México, creemos, sí. ¿no? O en México y aquí también lo hacen, Sí. ¿no? Pero que vamos brincando de carro en carro. Entonces yo iba en mi moto, ¿no? en mi Kawasaki, bien chido. Y entonces yo un día me paré en mi bar favorito que está en Guadalajara, que se llama El Qué Pues, a comer. Y me eché unos tacos. No, la conferencia de prensa con Rocío Dúrcal es a las 6. La Son las señora 5. Rocío Sí la hago, sí Sí la la hago. hago, a huevo. No, pues cuando me di cuenta eran 15 para las 6. No, pues me trepo en la moto y estaba la conferencia de prensa en el Fiesta Americana. Había un trafical, había un accidente. Llegué Sí. tarde. Entonces llego, me meto al salón donde estaba la conferencia de prensa y me dice, y de repente oigo que dice Rocío Dúrcal, es que mi matrimonio con Joan Sebastián, yo creo que será muy productivo. Yo dije, no mames. No estaba Se jugando, casaron, cabrón. estaba jugando contigo. Pero, ¿qué? no conmigo. Estaba diciéndolo a todo mundo, ¿no? Entonces yo dije, no mames, la nota, güey. Pero había algo previo. Para Que yo decir- no vi. Ajá. Y entonces yo me salgo. Te estoy hablando pre-internet. O sea, nada de que mando un WhatsApp ni Ajá. nada. No, había que buscar un pinche La nota, teléfono. la Había nota. que buscar un teléfono Sí. para hablarle a la sala de redacción. Entonces agarro, encuentro un teléfono ahí en el lobby del hotel y le llamo al jefe. Te estoy hablando a las 6 de la tarde. Los periódicos en México usualmente se cierra ya la última hora que puede entrar una noticia es a las 8 y se extiende si pasa algo muy extraordinario hasta las 10:30, 11. ¿No? Y luego ya, porque a las 12 ya se tiene que ir el periódico impresión. A más tardar. Y entonces yo llamo y les digo, oigan, paren todo el PEX allá, cabrón, porque Rocío Dúrcal se casó con Joan Sebastián. Y me dice Manuel Baeza, que era el jefe de redacción, no manches, cabrón. Sí, ¿estás seguro? Lo acaba de anunciar, cabrón. Ahorita mañana la traemos en exclusiva. Va. Pues me regreso, ¿no? Sácate la nota ahí todos y empieza a gritar Manuel, una foto de Rocío Dúrcal y que no sé qué, y búsquensela de archivo, ¿no? Y entonces yo me regreso a la conferencia de prensa, ¿no? Y me meto y empiezo, y ella seguía hablando de su matrimonio con Joan Sebastián, y de repente yo noto que en la mesa estaba Junior, que era su esposo, ahora su viudo. Y yo dije, no, hombre, qué buena onda, hasta el ex marido está aquí, o sea, avalando toda la onda, ¿no? Y esta señora es muy liberal. Ah, huevo. Entonces yo levanto mi mano de reportero que llegó tarde, Ajá. nótese eso, por arrogante, y levanto mi mano y digo, oiga señora, ¿y la boda dónde fue? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué se casaron? ¿Dónde Puta. surgió el amor? Se volteó toda la raza, porque además eran puros periodistas de Guadalajara, se me voltearon a quedar viendo así. Y te conocían todos. Claro, pues todos nos conocemos en el medio. Es Se hizo un matrimonio. silencio así. Matrimonio musical. Y me dice, usted ha llegado tarde, ¿verdad? Y yo, Ajá. pues poquito. He estado hablando muy claramente desde mi primera respuesta
de mi matrimonio musical con Joan Sebastián. Dije, ahorita vengo. Y me regresé. Oye, Y no- me salí corriendo y les hablé y dije, vaya, no se casó, cabrón, padre, todo. No, sí, me imagino. Oye, ¿y no te, No, pues el oso, ¿no pues, te cagaron? No, hombre, no, bueno, en mi primera crónica de básquetbol, dije, no, me tengo que lucir, cabrón. Era un partido UDG contra Limoneros de Colima. Me tengo que lucir, cabrón. Regresé del estadio a hacer la crónica al periódico y empecé. La pelota botaba como un sol oscuro adentro. No, yo ¡Ah, la me madre! prendí, cabrón, ¿no? Y dije, aquí le echo. Y le seguí echando poesía, ¿no? Y me aventé un artículo. Pero como ya era tarde, porque lo de deportes casi siempre se cierra tarde, porque es lo que pasa siempre de Sí. noche, pues ya ni la revisaron y así se fue. Se me olvidó poner cuánto quedaron. No va. Falta Entonces me habló al otro día un señor y me dijo, oiga, usted escribe muy chingón, pero estoy con la pinche angustia. ¿Quién ganó, cabrón? Porque ¿Cómo quedó el partido? la crónica está poca madre, pero ¿quién ganó, cabrón? Estoy con la angustia desde la mañana, cabrón. Qué buena historia. Güey. Qué buena Claro, historia. entonces ese día, Don Abel, ¿se acuerdan de Don Abel? El que les conté, me dijo, joven Dorantes, acuérdese que en la historia fue primero Pitágoras y luego Shakespeare, cabrón. No, pues entonces aprendí primero la información y luego el verbo. Sí, sí. Otra pregunta. ¿Qué opinas de, por ejemplo, el periodismo en México? O Híjoles. no de... ¿De espérate, cuántas horas no de, disponemos? no de farándula, sino los periodistas que están en campo. Aristegui, como. No. Los que ponen en riesgo su vida por llevar la noticia o buscar una noticia, no tanto por el morbo, sino para informar de lo mal que está México, porque puede ser un político, puede ser un narcotraficante, puede ser quien sea que le estás estorbando y no te va a creer ahí y tiene el poder o le da la gana eliminarte, que no sería, bueno, en los últimos años muchas muertes de periodistas en México. México vive una crisis de medios de comunicación, porque los periodistas honestos que quieren contar historias reales, buscar la información, muchas veces se encuentran o el desprestigio, porque hay un sistema Sí. que los desprestigia y los obliga a desdecirse y los oprime, o la muerte, o la represión, o los medios de comunicación en los que trabajan son presionados para que no se les da Sí, publicidad. eso no sale. Es una situación muy complicada. Ahora, sin prensa libre no se pueden hacer países democráticos. Para tener un país que crezca democráticamente hablando y entendiendo el concepto de democracia como la participación completa de toda la ciudadanía en el cambio social, necesitamos una prensa libre. Sí, pero qué suerte han corrido los que han pensado Claro. así, porque pues, ni te va a No, proteger pues el ahorita están gobierno, asesinando. ¿En no te va a dónde? proteger ¿En el Sinaloa gobierno. o en Chihuahua están asesinando a los reporteros? En Baja California Baja acaban de California. matar a uno, Sí. En un colega. Veracruz, Amigos míos los han asesinado. O sea, yo sé de casos de periodistas que estaban investigando en Guadalajara mismo, que estaban investigando un caso de narcotráfico y a los 2 días, oiga, ya bájele de ganas porque usted está casado con fulano y su hija va a tal escuela y... Sí, todo. no, pues, ¿qué haces? Tienes que Sí, callarte la boca. Claro. callarte la boca. Porque además el gobierno no crea mecanismos de protección No los para la protege. prensa libre porque hay sectores del gobierno a los que no le Están interesa la prensa involucra- libre. No, y que le están involucrados o que les va a salir cola. Yo no sé si estén involucrados o no, porque eso sería tanto como decirlo, si fulano está. Y ahí Probablemente. habría que investigar. Pero todo nos puede decir que puede ser que sí. ¿No? Ahora, México ha vivido la cultura del cacicazgo. Entonces, el Tlatoani, el gran maestro azteca, Sí. el chipocludo del barrio, El jefe. el bully de la zona, Sí. dice, aquí nadie puede hablar mal de mí, so pena de coscorrón. Entonces, ese modelo que está en la Ciudad de México y que emana desde las figuras más altas del presidencialismo, desde que triunfó la Revolución Mexicana, se repite a escalas menores en los municipios y ciudades. El Tlatoani generó un montón de tlatoanitos que repiten el mismo modelo del coscorronazo. Por eso Siglo XXI y Público es algo de lo que yo estoy muy orgulloso, porque fue un periódico que fueron periódicos que marcaron un parteaguas en la historia del periodismo mexicano en la provincia sin recibir apoyos gubernamentales. Brother, hubo una época que un día criticamos al PRI, alguien del periódico criticó al PRI, y te estoy hablando de los 90, cuando el PRI estaba hardcore.
Salinas. Ajá, Salinas, que ese cabrón hasta, bueno, Salinas, bueno, ni mejor ni digo, pero bueno, ya sabemos quién fue. Ese güey. Entonces el sindicato de repartidores de periódicos de Guadalajara no nos quiso repartir el periódico. Nosotros, los reporteros, nos salíamos en la mañana a vender el periódico en las esquinas de Guadalajara y luego nos íbamos a hacer las noticias, Wow. a buscar las noticias. Y en la mañana siguiente, ¿Pero no estaban reprimidos los repartidores? ¿O no, algo? O sea, no, el líder del sindicato, el líder del sindicato dijo, no, a este periódico no le vamos a repartir el periódico Porque en ese tiempo los sindicatos por- estaban muy en fuertes. ese tiempo y ahora y cuestionan hasta al poder. Tenían un vínculo. Yo me acuerdo pero mucho. Salinas le partió la madre. Yo me acuerdo muchos mucho de una sindicatos. compañera que se llama Patti Peña, que es una gran periodista y una tremenda mujer, chaparrita ella, que me habló por teléfono y me dijo, David, me tienen rodeada aquí unos cabrones que no sé qué. Yo me arranqué en la motocicleta y yo a ver qué traen con la Patricia Peña. Ya me la iban a pegar. Dice, ¿cómo va? Era una época de verdad donde había que ponerle el cuerpo a las balas, cabrón. No a las balas, pero sí a los trinquetes, ¿no? O judiciales que te amenazaban. O hubo una época de mis historias que no las firmábamos. Poníamos de mis historias y de otros Un colegas, seudónimo. no, poníamos redacción público. Aunque la hubiera escrito yo, o aunque lo hubiera escrito fulano, o aunque lo hubiera escrito... Porque era el tema tan candente que para evitar represalias. A mí eso nadie me lo contó, yo lo viví. Wow. Ahora que veo tu playera de América Libre, ¿qué piensas del bueno, el problema aparte de México? Por ejemplo, parte de la información que nos llega de algunos otros países, ¿cómo saber si es cierto, si alguien, si está manipulada? Porque sí, creo que hay conveniencias. En Cuba se va a decir una cosa, en Venezuela se dice otra cosa. Pero, por ejemplo, yo sigo mucho a un candidato, bueno, va a ser candidato a la presidencia de la República, licenciado Fernández. Yo lo Noroña. admiro mucho. Yo a él también. ¿Y sí pero, se va a postular? sí. Oh. Pero no estoy de acuerdo en todas sus ideas. Bueno, esa parte de ideas, porque ahora los últimos noticias, o yo sigo su blog de YouTube y todo eso, él dice, es que ustedes no conocen lo que le está vendiendo la televisión, la noticia que les llega de Venezuela y de cómo está. Yo sé que él es de izquierda, pero sí se me hace muy, no tonto, pero conociendo o creyendo la forma de ser de él, que se ponga de parte de esta otra persona, del presidente de Venezuela. ¿Maduro? No sé si sea, no creo que sea corrupto. Algo hay de haber, algo ha de haber. Y él dice o defiende la idea de que no nos llega la noticia. Como debe de ser. Sí, la verdad de las cosas, de los acontecimientos. Es que yo creo, sobre todo en Latinoamérica, yo creo que el periodismo en Estados Unidos es muy diferente, pero yo creo que en Latinoamérica y en Europa, en ciertos países es muy diferente, pero en Latinoamérica todavía hay grandes cotos de poder que están Sí. manejando los medios de comunicación La verdad, a sí. sus intereses. Sí, ¿no? defendiendo sus intereses. Yo de la nada situación más. venezolana ni me atrevo a hablar porque todo va tan rápido, todo es tan confuso Exacto. que no sé bien, no lo entiendo. Además no soy venezolano y me parecería Qué bueno, una si no, no te injusticia. invitaba. No te creas. Pues lo dijiste tú, amigo. El de la bro, que eres tuyo, que yo no puedo hablar de eso. O sea, me duele mucho ver la situación en la que están los venezolanos, pero al mismo tiempo me queda muy lejos como para entenderla. Es como, y va tan rápido, Exacto, pero no te has puesto a pensar no la que, entiendo. que probablemente sí sea algo medio raro ahí. No la entiendo. ¿Por qué siguen ahí? ¿Por No qué la tanto entiendo. tiempo Chávez? No la Porque sí, entiendo. porque he visto mucha gente que sale, o sea, el noticiero me da a mí, o lo que veo en video es que la gente está inconforme y son miles de personas. Claro, pero luego yo también Pero conozco... luego digo, ¿y por qué están ahí? O sea, Pero, túmenlo, o sea, son pero tan- luego yo también conozco gente que incluso que vive en Houston que son prochavistas, promaduristas mucho menos, pero prochavistas, y lo oyes lo que dicen y tienen otra visión y tienen otra de Chávez perspectiva. creo que te lo defendieran, pero sí, Maduro está medio... Yo no sé, o sea, no quiero ni Sí. siquiera sumarme a este debate. Sí, yo también. Sí, yo también. Porque no lo es entiendo. muy confuso, o sea, no ¿no? tengo elementos. Es como si me preguntaras, ¿quién está bien en la Guerra de las Galaxias? Pues no sé. O sea, todavía no puede ser acaba la Darth Vader. película. No, o sea, Pero a lo que iba era que parte de los medios de comunicación masivos sí están enfocados o hay un interés de los gobiernos o de la gente del poder para manipular, para darte la información para la conveniencia de los mismos sistemas. hay que hacer un análisis muy claro siempre que uno lee algo, así sea Ajá. Sí. el libro vaquero,
Sí. desde dónde viene La esa fuente. publicación. Sí. O sea, ¿qué le interesa a ese periódico? ¿Qué le Exacto. interesa a ese medio de comunicación? ¿O cómo le interesa? O sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho los periódicos franceses, ¿no? Me gustan mucho menos los periódicos ingleses, pero me gustan mucho algunos periódicos americanos, como el New York Times, y otros no me gustan nada. O sea, tiene que ver un poco como la empatía que tú generes como lector con la forma en que se trabaja. Por ejemplo, me gusta mucho el suplemento cultural del País, Babelia, que sale los sábados, pero no me gustan cómo manejan otras noticias, por ejemplo, el mismo periódico. O me gustan mucho algunos periódicos brasileños, pero no me gustan cómo manejan otras noticias. Tiene que ver como ya no es un mundo de blancos contra negros o de blanco contra negro, es un mundo de muchos matices de grises, Sí. ¿no? ¿Y eres de los que se levanta y va por el periódico o no? Pues ya no hay periódicos, hermano. ¿No hay? ¿No se imprime el periódico? Pues ¿sabes cuál compro? Pues sí hay, ¿no? Sí. Yo los veo ahí, nunca El no New York compro. Times, por ejemplo, a mí Oye, el New York qué bueno Times. que estamos hablando. Algo que recomiendes para que gente quiera buscar noticias, ¿qué recomiendas aquí en Houston? Yo ¿de qué Houston? O de donde sea. No Mira, importa. yo te puedo decir lo que yo leo. Sí, está bien. Yo leo todos los días, leo los periódicos del grupo Mural, Reforma. Mural, Reforma y Mural, que es de Pero los Guadalajara, lees en su Reforma. plataforma digital. Sí, pues aquí no los puedo conseguir. Me imagino. Luego, todos los días leo todos los días sin falta, leo un sitio en internet que se llama Sin Embargo. Mm, Sin sí, embargo. Que sí, es sí, el sí. fundador de Sin Embargo es Jorge Cepeda Patterson, que fue mi jefe Oh, en wow. siglo XXI. Ok. Y que además es mi seguidor en Twitter. ¿Para qué ese vato te sigue en Twitter? Yo sí me siento ya. ¿Siglo mucho. XXI existe? Y No, ya no. hace Se acabó mucho desde el no. 97. ¿Se transformó o se murió? Se murió. Ok. Luego, yo leo Sin Embargo. Luego también leo Le Monde y también leo Liberation. Son dos periódicos. No entiendo nada, pero los leo. francés. En francés. En francés. En francés. Y luego leo El Mundo y un periódico y El País. Esos los leo. Y por supuesto leo el New York Times y leo el Washington Post. Y a veces leo algunos periódicos de Guardian en Inglaterra. Ok. ¿No? Básicamente. Y sigo a muchas personas en Twitter y más o menos voy viendo lo que van diciendo. Oye, ahorita que estamos hablando de libro, quiero, si quieres, regresar al podcast, pero hablar de libros. Si quieres. Que nos recomiendes libros, porque Sí. le comenté a él que queríamos buscar una persona para recomendar libros. Sí, que tuviera... Pero aquí donde los compramos. No, ¿Sabes se a quién consiguen, o sea, en No, me línea, puedes yo recomendar compro- escritores. ¿Sabes quién vive en Houston? Un gran escritor boliviano que se llama Rodrigo Hasbún y que wow. además fue rockero, tocaba la guitarra en un grupo de rock. Y es uno de los grandes escritores jóvenes ¿Vive acá? latinoamericanos. Vive aquí, muy cerca de aquí, de hecho. Oh, wow. Estamos aquí metidos cerca de la... Pues te lo traes, Texas. si quieres No, compartir, pues ustedes meros, a mí Oye, que... No, pero No, por pues ejemplo, mira, tú también tienes ¿sí te avientas conocimiento a hacer algo así? No para el No siguiente, te puedo pero- decir que sí porque no Los puedo tiempos. adquirir un compromiso que no puedo seguir. Ok. O sea, ya veríamos no, los o tiempos. sea, y eso. tengo vicios y sushi que mantener. No, no es cierto. No es cierto. No, o sea, no puedo comprometerme. Sí, cada martes. Aquí está su No, selección de libros. no comprometerme, No, pero no, para no, un un podcast siguiente de Sí, 100 un podcast. día podemos venir. Puedo venir y hablamos de lo que yo he leído que me ha gustado. Sí. Y me puedo Eso traer los sería- libros. sería Sí, bien. sí, está bien. ¿No? Eso es lo Y ya. es lo que quería hacer con Recomendar que a estábamos algunos. buscando. Y yo, de lo que yo he leído, pero sí. Bueno, enciclopedia, ¿algo que quieras decir? ¿Ya se acabó? Sí, ya más o menos. Tus eventos, güey. Nomás uno, el que te interesa a ti, nada más a ti. Nada más lo que me interesa a mí, sí. Lo que sigue, Lo que sigue. la próxima semana. Oh, ¿qué? Bayou City Swing, el Bayou 12. City Swing, Bayou City Swing, dije. Sí, Vamos a estar el swingers. 12 de agosto En el Big Top. en el Big Top a las 10 de la noche. Pues edita el video antes para YouTube, Tenemos antes del 12, sorpresas, güey, porque tenemos lo pones como el sorpresas para eso. 24, güey. Vienen sorpresas para esa tocada. Digamos que se va a hacer algo que nunca hemos hecho antes. Ándale. Tocar sin guitarras. Vamos, cabrón. Sin chelo. Vamos a hacer DJ. Bueno, Es algo, más, no vamos a ir. No vamos a ir. algo que quieres decir tú. Que No, te pues, portaste muy bien, se portó muy bien. Gracias a David, es que estaba muy buena la plática. Gracias a David que Gracias, sí. participó esta noche. Y ¿Dónde te veremos puede buscar la gente? próxima semana. Tengo mi cuenta de Twitter. Es @H mayúscula, D mayúscula, Avid Dorantes. En Mundo Hispánico escribo Hispánico. básicamente de crimen. Ok. Y algunos reportajes especiales de pandillas, de narcotráfico, de la pura cosa bonita, ¿verdad? Pura cosa. Pero vas a campo, buscas. Sí, yo voy al barrio y busco y trato de hablar con Sigue la la gente. noticia, busca la También noticia. está mi Wow, compañera qué chido. Silvia Oben, Qué chido. que también cubre cosas, ella también cubre más cuestiones de migración. Aquí no es peligroso eso.
De andar buscando las pandillitas y eso. Pues hasta ahorita nadie me ha madreado. En el mundo Entonces, hispánico, este, ¿cómo lo encuentra la Mundo gente? Hispánico está en Facebook. Ahí estoy muy orgulloso, la verdad, de trabajar en Mundo Hispánico. Es un periódico en español del Cox Media Group. Me contrataron, creyeron en mí, confiaron en mí, pese a mis... pese a mí. X. X. Y Ya trabajo sé, con un Claudia. tremendo equipo de profesionales encabezados por María Alejandra Bastidas, que es una periodista venezolana a prueba de balas, extraordinaria mujer. Y mi jefe directo es un salvadoreño, que es un gran periodista que se llama Marlon Sorto. Yo estoy muy orgulloso de formar parte del proyecto Mundo Hispánico porque estamos buscando, es un poco lo mismo que yo hice con Siglo XXI. Estamos buscando la manera de hacer un nuevo periodismo contado de una manera diferente para las nuevas generaciones por medio de las plataformas digitales, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Y bueno, uno aporta su granito de arena. A veces pegarán algunas ideas que uno da y otras no, pero pues uno ahí le sigue, ¿no? Y yo estoy muy contento de trabajar con este grupo de gente y sé que vienen cosas mucho mejores. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a la banda David. que nos dio acá, Gracias a la los que- banda. Gracias ¿Sí a la nos vieron? enciclopedia. ¿Sí nos vio alguien? Me imagino que sí. Ahorita Un vas a ver. saludo para todos Ahora- los músicos de Houston que no me quieren. Beso, beso. Ay, por cierto, Le Luthiers. ¿Quiénes son esos güey? Ya, neta. Él sabe. No, yo no los Es conozco. un chiste particular Ah, entre el bueno. ingeniero de sonido y yo. Bueno, la enciclopedia le decimos. La enciclopedia. El profe, ya. El profe. va, Bueno, va ya como para el los profe. eventos, mañana está el 5º aniversario de Escritores Cronopios. Yo escribí de ellos cuando empezaron su Ok. onda. Marta Gómez. Bueno, hazte para acá para que lo digas aquí en el micrófono. De ombligo a la semana. Vente, De chiquito. los libros se va a dejar de- Vente, Sí, güey. ven. de Brenda, saludos. Apúrate. Saludos, Brenda. No, está viendo, güey. A dar en uno de los eventos Se que escucha ya igual por promocionó. aquí. Está el 5º aniversario de Cronopios. Hay un evento, Leo Palusa, va a tocar Tino Treviño, va a tocar... Eso fue hoy, ¿no? Let Me Remember, es mañana por la noche. Es viernes hoy, ¿no? Sí. Mañana Por también eso, güey. está White Linen Nights in the Heights. Oye, ¿no íbamos a tocar ahí? No sé qué pasó. Bueno. Bueno, igual, el compadre de Jorgito va a tocar con su Pachuco Boogie Sound. Es hermano, ¿Va a güey. tocar o va a pegar ahí a tocar, a Bueno. agarrar un puto disco? Bueno, ahí chéquense, buena referencia. Los vamos a- Chale, qué buen ambiente. No, los vamos a La poner. camaradería es Es que no- proverbial, no, digamos. no es la Pura banda, buena vibra. Es DJ, ¿no? No, de este cabrón. Es un cambiadiscos, güey. Oye, lo vamos a poner en Irreverente Audio y chido. Bueno, Oye, ahí no, lávense. me ando buscando dónde me encuentro, ¿no? Aquí en Facebook. Ahorita que te diga el enciclopedia. Bueno, chido, gracias. Bueno, muchas gracias. Chido, gracias por invitarme.